buenas tardes a todas y a todos quienes han venido a la presentación del libro Estética de lo Siniestro, aproximaciones desde el arte, literatura y filosofía de los autores Andrea Hidalgo y Eduardo Cheli. También aprovechamos de saludar a la editorial RIL por propiciar la publicación de esta obra, como también al Museo Rioja por prestarnos el espacio para esta presentación, asimismo como al Departamento de Cultura de la Municipalidad de Viña del Mar. Mi nombre es Enrique Cisternas y estoy a cargo de la presentación del libro Estéticas de lo Siniestro, y de esa forma voy a hablar un poco sobre lo que significa, desde mi punto de vista, la publicación de este libro, como también algunas ideas que luego van a desarrollar Andrea y Eduardo en su presentación individual. Antes de comenzar, también quisiera mencionar que las cualidades de estos dos autores, yo por mi parte conozco a Andrea como estudiante en la Universidad de las Américas, conozco de su desarrollo profesional, que se ha dedicado gran parte de su vida a la docencia, así como también a las artes escénicas, llevando adelante talleres de teatro y vinculado, digamos, al mundo de la actuación, ¿ya? Y de Eduardo, yo también lo conozco como un promotor o un facilitador de espacios de publicación, ¿ya? Nos facilitó ciertos espacios durante la pandemia para que nosotros, Andrea y otros más, pudiéramos publicar en distintos sitios de internet, ¿ya? Eduardo es un filósofo, magíster en filosofía de la Universidad de Santiago y también autor de distintos libros, tanto esta Estética de lo Siniestro como el Caída de Ícaro, ¿ya? Andrea, como les decía, es profesora de Lengua Castellana y Literatura, licenciada en Educación, y también ha participado desde la Universidad de las Américas como en la Universidad de Playa Ancha. Entonces, mi turno, digamos, de presentar Estética de lo Siniestro, aproximaciones desde el arte, la literatura y la filosofía. Quiero comenzar esta presentación indicando algo que menciono en el prólogo del libro, que me parece bastante valorable cómo dos docentes se involucran o se lanzan al vacío que es la publicación de un libro. Ya uno no sabe cómo va a resultar, pero dar ese primer paso es una aventura que requiere bastante coraje, energías y disposición para luchar por imprimir un libro, por sacarlo a publicación. Y ellos toman ese riesgo de dar a conocer sus investigaciones y, mucho más importante, un poco fuera de los circuitos tradicionales, que uno diría los circuitos académicos, sino que de una voluntad de pensar desde su posición de profesores, desde el aula, no parar de pensar, de cuestionarse, de darse el tiempo de reflexionar sobre la literatura, sobre la filosofía, sobre el arte en general, en un mundo que vivimos nosotros que agobia, digamos, a veces a los profesores a centrarse en su propia labor de educar, en su propia labor, y a veces dejando de lado esas capacidades de reflexionar y pensar, ¿ya? Así que yo siempre felicito a Andrea, también a Eduardo, por haber tomado este riesgo, haber saltado a la publicación y dar a conocer los resultados de sus investigaciones. Eso por un lado. Ahora, hablando respecto a las estéticas de lo siniestro, tengo que decir que ese concepto de lo siniestro es un concepto que a mí, cuando lo conocí, yo, bien tardíamente, ¿sí?, en mi formación universitaria, me hizo bastante sentido respecto a
experiencias que he tenido respecto a el consumo de distintos objetos culturales, ya sea la literatura, el arte, el cine, la televisión, de aquellos elementos que inquietan al lector o al espectador, que lo mueven de su estado de pasividad frente a la lectura, y que explican ciertas sensaciones que se dan al momento de, en específico en este caso, de leer, ¿ya? Ciertas sensaciones respecto también a visualizar algunas obras audiovisuales, que es esa intranquilidad que surge al reconocer una especie de desfamiliarización con los espacios que se están habitando, ¿ya? Entonces, este concepto de lo siniestro, que podemos rastrearlo a la obra de Sigmund Freud, ¿ya? Donde nos habla de una desfamiliarización del sujeto frente al espanto que se adhiere a las cosas cotidianas. Es decir, el miedo que tenemos frente a lo conocido, cuando ese elemento conocido se nos hace desfamiliar, extraño y amenazante, ¿ya? Ejemplos que nos podemos tener son los muñecos que se mueven, ¿ya? Los ruidos en nuestras casas de noche, ¿ya? La sensación de ser observados cuando sabemos que no hay nadie en nuestro espacio más seguro, que podría ser nuestra habitación. Esa sensación que se da, que quizás muchos de ustedes la han sentido o la sentirán en algún momento con mayor o menor intensidad, es explicada a través de la idea de lo siniestro. Cuando los objetos familiares, cuando las sensaciones o las experiencias que nosotros reconocemos se nos vuelven bastante extrañas y de cierta forma también amenazantes, ¿ya? Freud hace esta descripción de lo siniestro, lo unheimlich, como lo no familiar o lo familiar desconocido, ¿ya? Tomando una lectura del Hombre de Arena, que es un relato donde un personaje, ¿ya? Cuenta su historia a través de distintas cartas respecto a su experiencia con los elementos de lo siniestro. Primeramente, su experiencia con su padre, el cual resulta ser una especie de alquimista que es extorsionado por un sujeto de origen judío, ¿no? Es extorsionado, y cada vez que va este personaje, la casa se vuelve, o la habitación donde el niño, Nathaniel, habita, ¿ya? Se vuelve un espacio de amenaza. Se tienen que esconder, se tienen que acostar antes, porque si no, el hombre de arena los quería buscar, como el viejo del saco, como nos contaban nuestros padres algunas veces. Pero este hombre entraba en la casa, y era este sujeto que extorsionaba y hacía también experimentos alquímicos con su padre en la casa. El sujeto finalmente termina asesinando al padre de Nathaniel y huyendo. Y ese recuerdo para el personaje queda inserto en su memoria, en su modo de ser, y vuelve recurrentemente a remitirse a esa experiencia, esa desfamiliarización. Finalmente, avanzado el relato, él también se encuentra con otro sujeto que de alguna forma crea artilugios, ¿no? Artilugios de distinta manufactura, y este sujeto va a presentar a su hija en sociedad, de la cual Nathaniel queda sumamente prendido, y la mira, la ve, baila con ella toda la noche cuando están invitados a su baile, y siente la frialdad de la muchacha, siente la lejanía de ella, siente que la escucha porque no habla y habla, pero ella no tiene ninguna respuesta, hasta que finalmente se nos da cuenta que esa mujer de la cual se enamoró, con la cual perdió la razón, resulta ser una especie de autómata, de un robot, de un elemento con rasgos de humano, pero que no es un ser humano. Y eso no habla de lo siguiente, es decir, vemos formas, tenemos experiencias que nos pueden resultar familiares y que de repente se transforman en otra cosa, se transforman en algo
peligroso. ¿Ya? Y los ensayos reunidos en Estética de lo Siniestro y recorren esa área de las sensaciones, de las mentalidades, y toman el concepto de lo siniestro para desplegar una explicación respecto a la literatura, a la filosofía, a partir de esa sensación de incomodidad que resulta de estos efectos, de esos objetos que pueden ser conocidos. El ensayo de Andrea, Rastro de lo Siniestro en la Literatura, hace un recorrido de indagación y reflexión a partir de esta idea de lo siniestro en distintos momentos de la literatura. Y hace un recorrido, un mapeo constelar que va de Dante a Cortázar, a distintos autores contemporáneos y modernos que trazan esta experiencia de lo siniestro o desfamiliar. ¿Ya? Ella utiliza este concepto para atender estos puentes literarios, este tránsito por distintas épocas y sensibilidades que nos hacen leer y entender distintos aspectos de la experiencia humana. En el análisis de Andrea vemos rostros, disfraces, deseos, traumas que logran desfamiliarizar la experiencia de lo literario. Y este concepto no es solo una idea para mostrar el artificio de la literatura, que tiende siempre a tratar de desfamiliarizarnos con el lenguaje, con lo que es nuestra propia realidad. El acto de leer es muy, podríamos decir, desfamiliar con nosotros, el sentarnos, el parar un rato en el mundo y centrarnos en la lectura de distintos signos, podríamos decir, inscritos en una superficie, y de ahí imaginar, pensar, tomar esa representación, de alguna forma sentirla. Y Andrea nos dice que esa sensación, ¿ya? Esa sensación de representación es de alguna forma siniestra, es decir, que nos desfamiliarizan con nosotros mismos, con el lenguaje. Toma un poco como esta idea del extrañamiento de los jóvenes formalistas en los años 20, para hablar sobre para retomar esa idea y darle el vuelco hacia lo amenazante que pueda resultar de algunas veces el lenguaje, ¿ya? Porque claramente hay algo de siniestro en animar la escritura, animar el lenguaje, darle una cierta animación que permite pensar la representación. Y entonces uno se preguntaría, ¿qué podría resultar más siniestro que hacernos extraños con nuestro propio lenguaje, con nuestra propia capacidad de comunicar, de hablar o de leer? O sea, movernos el piso de lo que nosotros creemos que es algo tan inamovible como es la letra impresa. Y a partir de ella nosotros podemos repensar el lenguaje. También toca temas sobre la religiosidad, sobre la contemporaneidad, que dan cuenta respecto a esa también desfamiliarización, estos espacios también de protección que pueden ser la protección dentro del mundo de la fe, que uno también se hace siniestro de alguna forma a través de la literatura. Eso por parte del texto de Andrea, que es bastante interesante. Y Eduardo Chele hace una especie de seguimiento de la evolución de lo siniestro en la filosofía, muestra de la filosofía, pero para arribar finalmente también a lo literario, y genera una casta, una familia, que podríamos decir también que es siniestra, extraña, entre Lovecraft, Sade, Baudelaire, Cioran y Krakauer, ¿ya? También con los elementos propios de la modernidad, los autores de la modernidad. Entonces, en esa familia tan variopinta, ¿ya? Donde el maestro del terror, Lovecraft, nos muestra también esas facetas siniestras, extrañas y agobiantes de la realidad a través de sus monstruos, espacios y criaturas indescriptibles, que de alguna forma lo siniestro también es algo indescriptible, como lo sentimos cada uno de nosotros y lo experimentamos estéticamente, ¿ya? Entonces, a partir de la idea de lo sublime, aquella especie de sensación que sentimos ante
aquello que nos desborda o nos sobrepasa, traza ese itinerario hacia la experiencia sensorial propia de lo siniestro, donde es una especie de goce estético el vivir estos tipos de experiencias. El miedo primordial que sentimos a la muerte, pero también a su cercanía, con otros temas que también interesan a Eduardo, que son la parte del suicidio, ¿ya? Entonces, estos caminos trazados en el ensayo nos muestran estas imágenes modernas de lo acantilado, de lo elevado, que nos atrae, pero también nos repele, ¿ya? Una atracción espantosa o una devoción terrorífica hacia estas experiencias. El arte, la literatura y la filosofía en general, como han trazado, permiten pensar este mundo sublime, o este mundo desde lo sublime, y a nosotros también, a cada uno de nosotros, nos toca experimentar, o nos tocará en algún momento experimentar la idea de lo siniestro y lo desfamiliar, lo terrorífico de lo familiar en nuestra vida y en nuestras experiencias literarias, estéticas y artísticas, ¿ya? Eduardo también logra generar ciertos espacios donde o describir ciertos espacios o claves de lectura donde la seguridad de lo cotidiano y de las experiencias inesperadas, como él menciona, nos logran liberar, al menos momentáneamente, del hábito y las costumbres que nos asfixian. Es decir, la lectura de la literatura, la experiencia de la literatura, el involucrarse estéticamente con el objeto y dar cuenta de esas sensaciones que arremecen al sujeto lector, son parte, digamos, de esta posibilidad de libertad, de liberarnos del ahogamiento de lo cotidiano, o que también puede ser visto de otra forma, como esto cotidiano nos parece también conocido por su repetición, pero en algún momento puede haber quiebres que nos hagan dudar de esa cotidianidad. Esto ya presentando cada uno de los ensayos de este libro, y para darle la palabra a sus autores, quisiera finalizar con una idea de lo siniestro y su importancia actualmente. Este concepto, que abarca una experiencia estética, como les he mencionado, también es una experiencia, podríamos decir, sensible de nosotros día a día. Y creo que de alguna forma también estamos sintiendo en el habitar nuestro territorio, y hablo específicamente de nuestro territorio de Chile, ¿no? Podemos reconocerlo, que hubo una especie de quiebre y nos volvimos, o estamos experimentando nuestra vida en esta larga y delgada franja de tierra, como un extrañamiento, ¿ya? Como que hay una sensación en el aire que todavía no logramos recomponer luego de 2019, ¿cierto? Como que hay una especie de sensación siniestra ahí, soterrada, tomando vuelo, que da cuenta de esta sensación de el desfamiliarizarnos con el lugar en el que habitamos, o no reconocerlo del todo, porque ha cambiado, ¿ya? Entonces, muchas gracias por escuchar, y los dejo a todos a ustedes invitados a escuchar a los autores de nuestro estéticas de lo siniestro, desde el arte, literatura y filosofía. ¿Sí? Hola, bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Agradecerles por estar acá, ya acompañándonos en esta tarde. Y nada, pues y también contentos, ¿no es cierto?, junto a Eduardo, por poder por fin presentar esta obra que fue súper trabajada, súper esperada, muy querida también, ¿no es cierto?, y que surge también de cosas bien extrañas, ya, en el sentido siniestra, en el sentido de que fue algo súper espontáneo, ya. Así que agradecerles por estar acá. Y bueno, también agradecerle a Enrique, ¿no es cierto?, por su presentación, y contarles un poco acerca de lo que trata la primera parte, ya, de este libro, mi ensayo, o el ensayo de mi autoría, ¿no es cierto?, que, como señalaba Enrique, se titula Rastros de lo siniestro en la literatura, ¿ya?
A ver, yo traje escrita mi presentación para que nada se me fuera, ya sin perjuicio de eso igual podemos ir conversando, ¿no es cierto? O al final, ¿no es cierto?, también podremos generar un diálogo con aquellos de ustedes que tengan interés, ¿verdad?, en hacer preguntas, comentar, ¿verdad?, y todo eso. Así que también invitados a aquello. Bien, entonces parto con mi ensayo contándoles que una de las categorías estéticas que resulta más estremecedora, tal como nos contaba Enrique, y a la vez fascinante en el arte y específicamente en la literatura, es la que se refiere a lo siniestro. Lo anterior radica probablemente en la naturaleza enigmática que envuelve a esta clasificación, que en algún momento fuera definida por Sigmund Freud como lo extraño, lo inquietante o simplemente todo aquello que se relaciona con el espanto que pueden llegar a producir en el ser humano cosas o aspectos de la realidad conocida o familiar que de un momento a otro se tornan amenazantes. ¿Ya? Un poco lo que nos contaba Enrique, ¿verdad?, a raíz de el relato este que es bien pavoroso y espeluznante, ¿no es cierto?, y que resumía ahí Enrique. ¿Ya? Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, considerando este concepto, ¿verdad?, de lo siniestro, que es aquello que nos es familiar, pero que de un momento a otro se vuelve amenazante, este concepto de lo siniestro bien podría entenderse como la experiencia sensorial que se desprende de aquello que nos produce un temor inexplicable, pues emerge repentina y sorpresivamente de aspectos de la realidad que creemos conocer y en los que regularmente nos sentimos cómodos y seguros. Por tratarse lo siniestro de una suerte de rasgo inherente a nuestra naturaleza humana, a lo largo de la historia de la literatura, no han sido pocos los autores que, accidental o deliberadamente, han optado por conducirnos a través de sus intrincados y paradojalmente atrayentes senderos, empleando para ello los más variados recursos que van desde la irrupción de lo fantástico en lo real, hasta la reiteración de hechos o acontecimientos, el uso de la figura del doble invertido o el efecto espejo, o simplemente la transformación de objetos inanimados de uso cotidiano en seres amenazantes. ¿Qué ocurre con nuestra experiencia de lectura, entonces, cuando la esencia de lo siniestro se materializa de modo sistemático y recurrente en ciertas corrientes literarias? Bueno, el propósito del ensayo de mi autoría estará centrado en recorrer someramente algunos momentos del desarrollo de la historia del arte literario en los que los distintos rostros de lo siniestro se han revelado mediante diversas y engañosas formas a través de la escritura de destacados autores. La intención de esta acotada revisión será entonces la de rastrear el modo en que lo siniestro se materializó como tema y motivo, convirtiéndose su presencia en una suerte de tópico de frecuente aparición en momentos de la historia de este arte en los que ha predominado el deseo y la necesidad de desarticular paradigmas y cánones estéticos convencionales, abriéndose a la posibilidad de explorar un poco más allá de los límites establecidos desde la tradición. ¿Ya? Fundamentalmente, ¿de qué trata el ensayo? ¿Ya? Es un recorrido, tal como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, por distintas épocas, ya por distintos momentos de relevancia, en los cuales hay una característica esencial que son momentos de ruptura, también llamados momentos de desilusión. ¿Ya? La historia de la literatura, así como la historia en general, ¿no es cierto?, está marcada por ciertos hitos, ¿ya? Y de algún modo lo que yo trato de rescatar en este ensayo son esos momentos en los cuales son momentos de profunda crisis, ¿no es cierto?, a nivel social, cultural, ¿verdad?, y de diversa índole. Y allí aparecería, ¿no es cierto?, de acuerdo a la hipótesis que yo planteo en el ensayo, aparecería el género de lo siniestro, ¿no es cierto?, y se colocaría o se situaría dentro del escenario de las letras, ¿ya? Distintas épocas, desde la Edad Media, pasando por el Barroco, ¿no es cierto?, arribando al Romanticismo, y finalmente en la primera mitad, ¿verdad?, del siglo XX, el proceso de vanguardias, ¿verdad?, y todo lo que vino posterior a aquello. Entonces, hay un recorrido ahí, hay un breve ensayo con breves 5 apartados también, ¿no es cierto?, donde a través del análisis de alrededor de 6-7 obras literarias, de 6-7 autores distintos, voy tratando de demostrar ya que son estas épocas de crisis, estos momentos de quiebre y de desilusión, ya en los cuales el tópico de lo siniestro aparece, ¿no es cierto?, emerge dentro del contexto de no solo de la literatura, sino que también de la sensibilidad, ¿verdad?, artística toda. ¿Ya? Así que eso es más o menos lo que les puedo comentar, contar y compartir acerca de esta primera parte
de la obra estética de lo siniestro. Así que dejo con ustedes a mi colega. Gracias, Andrea. Gracias, Enrique, por la presentación y bueno, a cada uno de ustedes por acompañarnos en este lanzamiento. También traje una breve reseña, ¿no es cierto?, para compartir con ustedes, para que no se me escapara ninguna idea importante. Mi ensayo, que es la segunda parte del libro, se denomina La incansable búsqueda por la trascendencia. Contarles que al comienzo de este aludo al fenómeno de las peligrosas ascensiones a las altas montañas, en específico a las denominadas zonas de muerte, que son alturas sobre los 7.500 metros y en donde empieza a correr serio peligro la sobrevivencia de los alpinistas, ¿no? Principalmente debido a la falta de oxígeno y a las condiciones climáticas. Esto se ha visto reflejado trágicamente, por ejemplo, en los cientos de cuerpos desparramados a lo largo del monte Everest, ¿no?, que es el ejemplo que yo ocupo como paradigmático en el ensayo. La pregunta que aquí formulo es la siguiente: ¿cuál es la necesidad de exponerse a tales condiciones, pagando incluso sumas estratosféricas, ¿no?, para realizar tales ascensos? De hecho, en el Everest, a partir de los 90, existe todo un turismo asociado para eso, ¿no? Esto tiene que ver, creo yo, con el anhelo de querer experimentar lo sublime, sensación que nos permitiría trascender las alienantes condiciones de la vida moderna, no solo a través de la atracción y devoción que producen ciertos fenómenos, sino que también y al mismo tiempo del terror y el espanto. La teorización más sistemática sobre estos temas surge con la misma estética como disciplina, de estudio independiente en el siglo XVIII, periodo en que las personas buscaron vivenciar lo sublime principalmente a través del arte y el exaltamiento de la imaginación que esto favorece. Todo esto en vista de superar las enajenantes condiciones de la vida industrializada moderna mediante la adoración a la belleza. Pero a partir del siglo XIX, lo sublime busca padecerse ya no solo ante el placer de lo bello, infinito o absoluto, sino que se produce un giro para comenzar a resaltar también lo caótico, trágico y siniestro de la existencia. En el marco de un agudizamiento del tedio ante la vida productiva moderna, la que progresivamente se va haciendo más enajenante. Y esto es algo que se refleja en el arte, tanto en pinturas, poemas, como también ciertas novelas. Si bien mi ensayo parte, ¿no es cierto?, de una fundamentación bien filosófica, desde la estética, también voy derivando, como decía Enrique, ¿no es cierto?, en novelas, ¿no es cierto?, en artistas varios, hasta el siglo XX. El problema es que las diversas sociedades suelen reprimir las expresiones artísticas que cuestionan la moral y valores de turno. Está el caso que nombró Enrique de Sade, ¿no?, estuvo hasta preso, ¿no es cierto?, por sus novelas, censurando cualquier intento de transgresión del orden imperante. De hecho, parte del arte posmoderno se conforma con esta situación. Podríamos decir que incluso la avala. Ayer analizo el caso, por ejemplo, del pop art de Andy Warhol, donde las obras se destacan por su mera apariencia, ya no representando medios para producir la trascendencia o al menos la crítica de un modelo de sociedad. Aquí el arte se comienza a alejar entonces de lo sublime y se identifica más bien con la simpleza de lo cotidiano. Bueno, un poco para finalizar esta breve reseña, hay una cita que yo creo que sintetiza bastante bien la hipótesis central de mi escrito, ¿no? Dice: al constatarse el dominante reinado de la nada del arte, o el nihilismo, interpretaremos de mejor forma las temerarias acciones de las personas que arriesgan sus vidas en lo alto de las montañas y en general en la naturaleza, donde no solo encontrarán terror, sino que también placer al hallarse en una de ellas las últimas fuentes de emociones y vitalidad en el ser humano, aunque estas muchas veces nos amenacen con la propia muerte. Bueno, para cerrar, finalmente, la imagen de la montaña, ¿no?, y la fascinación que produce estos deportes extremos en general, ¿ya?, sobre todo este como vuelco hacia la naturaleza, es porque las formas de trascender ya no están, por ejemplo, en el arte, en la actualidad, ¿no? El ejemplo del pop art es bien ilustrativo en ese sentido, ¿no? Es un arte que se vende finalmente a lo cotidiano, ¿ya? Entonces, el ser humano como que reorientó esta manera de trascender hacia la naturaleza, ¿no? Bueno, y esto se va contrastando, como decía antes, con varios autores, ¿no es cierto?, y no solamente de la filosofía, también de la literatura y el arte. Así que, bueno, invitarles a leer, ¿no es cierto?, la obra. Son muy interesantes los dos ensayos y se complementan bastante bien, creo. Sí, yo creo que sería bueno también conversar un poco acerca de la relación entre los conceptos, ¿no es cierto?, de la estética de lo siniestro y de lo sublime, porque finalmente en el ensayo, ¿no es cierto?, de tu autoría, de alguna manera
hay como una mutación del concepto de los siniestros, ¿no es cierto? Partíamos escuchando a partir de la presentación de Enrique, ¿no es cierto? Y también un poco de lo que yo agregaba, que los siniestros es aquello, ¿no es cierto?, que se nos hace familiar, ¿ya? Pero de un momento a otro se torna desconocido y amenazante, ¿ya? De alguna manera lo sublime sería como la transformación de aquello, ¿no es cierto? Y de alguna forma también ese es el link o la conexión que se puede hacer, ¿no es cierto?, entre ambos ensayos. Sí, finalmente, para complementar esa idea, la experiencia de lo sublime también tiene que ver con el sentirse vivo, ¿no? En una época en la cual hay un anonadamiento emocional, una especie de apatía crónica, y es paradójico, ¿no? Porque sacrificando la vida uno se siente más vivo. Y bueno, la gente que lo puede costear, ¿no? En el caso del Everest, porque es carísimo realizar esa experiencia, que dura meses, ¿no es cierto?, de preparación y el mismo proceso. Lo vieron y uno dice, ¿por qué esta persona a lo mejor lo tiene todo? Buena situación económica, se arriesga a eso, ¿no? Porque los otros medios ya no están. Claro. Bueno, al menos la hipótesis que no vamos ahí. Sí, y por otro lado también, ¿no es cierto?, esta idea de estar o salir de esta zona de confort, ¿no es cierto?, de aquello que de algún modo es para nosotros cotidiano, esta vida, ¿no es cierto?, a lo mejor cómoda, a las personas que tienen acceso, ¿verdad?, a este tipo de turismo tan singular, ¿verdad?, tan particular, pero que en cierta forma también es una instancia donde aquello que es cotidiano, aquello que podría resultar grato, incluso un paseo, ¿verdad?, una aventura, se torna amenazante y tal como dices tú, ¿no es cierto?, genera para nosotros, ¿verdad?, o para esas personas en particular, situaciones que incluso rayan en el límite, ¿verdad?, de la muerte, ¿ya? Entonces, a la larga, no solamente es un tema de la filosofía, no solamente es un tema de la literatura, se puede constatar, ¿ya?, se puede vivenciar lo siniestro y desembarcando lo sublime, ¿no es cierto?, porque son experiencias finalmente humanas, ¿ya? No son conceptos encriptados, ¿no es cierto?, dentro de libros, dentro de diccionarios de definiciones específicas, ¿verdad?, sino más bien son experiencias vitales, ¿ya? Son experiencias sensoriales y eso hace que también lo que proponemos ahí en nuestro ensayo, en nuestros ensayos tenga ese valor, me parece, ¿ya? Así que no sé si hay algo más que quieras agregar. No, dar la palabra si no sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, crítica. Observación, reflexión. ¿Quién quiere el libro? Sí, tengo que leerlo. Sí, no, pensaba cuando escribían que lo siniestro respecto de las personas que toman este tipo de puestos extremos también tenga que ver con este anonadamiento, ¿cierto?, de este familiar, y querer trascender y buscar conectarse con la naturaleza, que también es desconocida y por ende también sí. Podría ser una relación de ese tipo. O lo siniestro también que está en los comportamientos que uno descubre de las personas en su entorno frente a determinadas situaciones. Cómo actúan, que uno espera respuesta de un tipo determinado que igual que amenaza muchas veces. A nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social. Sí, pues tenemos la falsa creencia de que lo siniestro está en seres sobrenaturales, ¿no es cierto?, en monstruos, ¿verdad?, y en cosas que están solamente en nuestro ideario, en nuestra imaginación. Sin embargo, no están así, pues. Cada uno de nosotros es un ser siniestro, ¿ya? Y de algún modo eso se materializa en acciones cotidianas y eso es bien espeluznante, ¿verdad? Felicitarlos por la ponencia. Yo soy psiquiatra y psicoanalista y me llama la atención que agarran un concepto psicoanalítico y muchos de los conceptos freudianos psicoanalíticos vienen de la literatura y del teatro, en el cual hay una deuda permanente con la estética. Y entender que los siniestros se aplican mucho a nivel de la clínica, los ataques de pánico, la crisis de angustia, los desdoblamientos, las realizaciones, los brotes psicóticos. Es lo más familiar, el signo del espejo, los psicóticos, los esquizofrénicos, que la persona se ve al espejo y no se reconoce. Entonces eso tiene consecuencias clínicas. Por eso es que Freud también los tiene después a los estados de angustia, a los elementos importantes, lo que está más allá del principio del placer. Ahí tiene
yo creo que con los seguidos, pero que es la no representación que está vinculado a la pulsión de muerte, que es lo que Lacan llama la cruzada, el gozo, lo que la vida prefiere el sufrimiento. Y eso tiene que ver con una alta pulsión de muerte, ideas para suicidar. Entonces, con suicidio desmascarado directamente, estéticamente, mejor morir en el Everest que lanzarse por el río Mapocho. Sí, tiene que ver, yo trabajé en el otro ensayo más sobre el suicidio, paso la aviso también, son como, claro, lo que pasa es que acá como la imagen de, bueno, el arte como forma de catarse a través del arte, ¿no? Pero podemos llevarlo a otros ritos que han ido desapareciendo y que las civilizaciones antiguas tenían, ¿no es cierto?, que podían ser bien crueles o trágicos, pero que los mantenía en el orden, ¿no? Durante el resto del año, ¿no? Entonces, también se han ido perdiendo esos aspectos culturales, ¿no? Esas como espacios para el desorden. Siempre vuelve esta analogía que hemos conversado harto con la Andrea con relación entre Apolo y Dionisio, ¿no?, para los griegos. Es importante estar eso en equilibrio, ¿no? Algo que trabajaba mucho Nietzsche también y que no le perdonó nunca a los griegos eso, ¿no?, a los filósofos, por seguir el camino de Apolo y descuidar el lado más dionisiaco, que también puede ser siniestro, cruel, ¿no es cierto?, pero que con justo medida también nos sirve, ¿no?, para orientar nuestro viaje, ¿no es cierto?, nuestros caminos, y no tener que caer en estas extremas conductas, ¿no es cierto?, de ir al Everest para sentirse vivo, ¿no es cierto?, o sacrificando la propia vida, ¿no? Eso es muy paradójico, pero claro que sí, hay una relación ahí directa. Sí, yo quería preguntar algo más en contexto anecdótico tal vez de ustedes, ¿no? Pensando en que cuando yo veo esta invitación hace un tiempo atrás de Andrea, a quien conozco muchos años, felizmente la conozco muchos años, y pensé de inmediato que había surgido, porque fue mi propia proyección, en el contexto obviamente pandémico COVID, ¿no?, donde los siniestros se hizo patente aquí en la calle misma donde pisabas todos los días y ya no podías porque te morías de miedo de que un cierto virus podía ir a andar vivo caminando y todo o sea, todos los espacios fueron siniestros, los espacios cotidianos fueron siniestros por mucho tiempo. Entonces, bueno, de hecho hice en ese momento alguna relectura de Freud justamente de lo siniestro porque me hacía mucho sentido esto. Entonces, quería preguntarle si este interés particular de trabajar este concepto surgió en ese contexto o en otro, ¿en qué momento surge este interés? Si tiene que ver un poco con eso, tiene que ver, como dice Enrique, ¿no?, en esto que aparece socialmente abrupto en 2019, o que aparece el 4 de septiembre, que es más siniestro todavía. Entonces, no sé en qué contexto se da esta circunstancia de ustedes en este concepto tan interesante, poco trabajado, ¿no? Muy poco trabajado tanto en literatura, en filosofía y bueno, tal vez más en psicoanálisis, pero reciproco. Gracias, Marlene. Mira, bueno, sí, en realidad surge dentro de ese contexto. Yo creo que, claro, todos estábamos un poco revueltos y consternados, pero aburridos también, por qué no decirlo. Sí, a pesar de que teníamos harto trabajo, nosotros somos profes, en ese rato estábamos ahí muy metidos, ¿no es cierto?, en esta enajenación justamente de las clases virtuales. Ya yo creo que también tiene que haber pasado por ahí, ¿ya? En realidad surge a partir como de un escrito que trataba el tema, ¿no es cierto?, que yo lo compartí, ¿verdad?, en el sitio que tiene Eduardo, que es de su propiedad, de su autoría, un escrito súper breve acerca de los siniestros, y conversando acerca de eso, Eduardo me dice, oye, ¿no te tinca que hagamos alguna publicación, que trabajemos en algo que tenga que ver con el tema? No sabiendo muy bien qué, ¿ya? Esa es la verdad. Y
desde ahí, ¿no es cierto? Bueno, desde el área que cada uno tiene su especialidad, ¿no es cierto? Yo la literatura, Eduardo la filosofía, tratamos de ir armando algo que en general también nos dejó bastante contentos, porque efectivamente el tema no se aborda mucho, no se ha tomado demasiado, ya, a pesar de que los que estudiamos literatura sabemos que los cineastas es una categoría estética desde donde se puede analizar obras literarias, pero generalmente eso está como bien ahí guardado, ¿no es cierto? Al parecer la palabra estética como que es media, no sé, genera de pronto como un poco de susto, ¿ya? En el sentido de que pareciera que hay que ser muy experto para abordarla, ¿ya? Y no es tan así. No sé qué puede ahí complementar, Eduardo. La gente piensa en la estética integral. Ah, bueno, también, claro, sí. Hacerse la una, Claro. pero los que pueden. Claro. Pero se asocia la belleza a la estética, usualmente, ¿no? Yo creo que aquí le damos un vuelco, porque siempre el lado feo, cruel, siniestro queda como fuera, ¿no? Pero a la gente le interesa. ¿Por qué la gente veía tanto mea culpa, por ejemplo? Hasta el día de hoy, ¿no? Que lo repiten, ¿no es cierto? O el día menos pensado. Eso. Que le gusta la Andrea. Eso, me gusta. O las películas de terror, ¿no? Simplemente como que nos sacan del sentido común un poco, ¿no? Claro, a lo mejor la mayoría de nosotros nos contentamos viendo esas cosas, ¿no? Leyendo novelas de ese estilo, o viendo obras, ¿no es cierto?, parecidas, pero hay una que necesita, por ejemplo, ir más allá, ¿no? En el ensayo, de hecho, yo lo relato, ¿no? Hay gente que sube el Everest, va siguiendo hileras de gente que falleció ahí décadas atrás, ¿no? Bastante siniestro. Es siniestro, y lo ocupan como puntos de referencia incluso, ¿no? Oye, ¿dónde está este muertito acá? Es paradójico, produce ese placer y ese espanto al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que tenía que ver con eso, abordar un tema, como decía usted, que poco abordado, y estudiarlo de estas tres aristas, que al menos en el sitio que hemos trabajado con la Andrea, ¿no es cierto?, en la gran página estudioscabernarios.com. Claro, síganla. Claro. Reseñamos constantemente obras del estilo, ¿no? De literatura, de filosofía, de arte. Lo mismo que hacemos en nuestro podcast, que analizamos libros. También, leyendo a martillas, síganla. Así que yo creo que esa era la motivación principal. Un tema poco trabajado y que interesa, realmente. Sí, también destacar un poco la analogía que tú haces, Marlene, respecto de, claro, la sensación que vivimos durante tanto rato, ¿no es cierto? Porque independiente que racionalizamos harto el tema de la pandemia, ya, de todos modos igual estaba eso ahí. ¿Ya? Y el espacio público no se volvió, o sea, nos quitaron ese espacio público, ya no fue más un espacio de tránsito y se transformó en un espacio de miedo, pues, ¿ya? De terror, incluso para mucha gente, ¿verdad? Estoy pensando en los adultos mayores. Entonces fue bastante pavoroso, ¿ya? No sé, capaz que indirectamente sí, pues haya tenido que ver con eso, ya no lo tenía tan identificado desde ahí, pero sí desde el ponerse de acuerdo y decir, oye, bueno, abordemos esto, hagamos, intentemos, tratemos, ¿ya? Y salió algo bastante interesante, suponemos. Bueno, no queda más que agradecer la presencia del público que vino a escuchar esta presentación de los autores Eduardo Schelle y Andrea Hidalgo. También reiterar nuestros saludos a la editorial RIL, al Museo Rioja por prestar el espacio y al Departamento de Cultura de la Municipalidad de Viña del Mar. No sin antes, antes de despedir, también quisiera reiterar las felicitaciones a los autores por trabajar en la investigación, por sacar adelante un libro, por superar todas las barreras burocráticas que pueden ser un escollo al momento de investigar para un profesor, para un docente que está casi todo el día dentro del colegio, y darse esa oportunidad para reflexionar, pensar y sacar algo propio, una idea que tiene ahí metida en la cabeza y darla a conocer al público, ¿ya? Entonces, eso, felicitarlos por su gran trabajo, por sus ensayos y poder dar a conocer esta idea a un público que quizá no está familiarizado con la idea de lo siniestro o quiere tener herramientas para conocer este concepto. Así que muchas gracias por su presencia y un aplauso para cada uno.